tal, gente? Bienvenidos un día más a Warclowns. Hoy el reporte de batalla que os traigo será un enfrentamiento entre Sienan y Feudum. Feudum en esta partida irá con los escoltas de la maza, los caballeros a pie con Genevieve, Armele, los guardianes de los túmulos con Morgaine y otro de caballeros a pie con Instructor. Por su parte, Sienan llevará a los guardianes con Leoslade, el druida, Aileen, los nublados, los protectores del bosque con Capitán y los Courtiers con Nekail. El mapa en el que jugarán será el siguiente, con dos bosques, las columnas que veis tanto grandes y pequeñas darán cobertura, y por último las grandes estatuas serán impasables. El escenario será cuadrantes y la misión será recursos. El despliegue de Feudum de izquierda a derecha fue los guardianes de los túmulos con Morgaine que desplegaron como exploradores, los caballeros a pie con Genevieve, Armele, los escoltas de la maza y los caballeros a pie con Instructor. Y en cuanto al de Sienan, de derecha a izquierda, fueron los protectores del bosque con el capitán, el druida, los guardianes con Leoslade y como explorador desplegaron los nublados y los Courtiers con Nekail. Y con este despliegue daba comienzo la batalla. Sienan activó a los protectores del bosque y los adelantó, capturando de paso el cuadrante. Aprovechó para buscar recursos y consiguió 2. Feudum activó a los caballeros con Genevieve y los adelantó. Acto seguido usó la habilidad por Silem para activar a la otra unidad de caballeros a pie y adelantarla. Acto seguido buscó recursos y también consiguió 2. En el turno 2 Sienan activó a los Courtiers y los acercó al bosque. Luego buscó recursos y obtuvo 3 más. Y Feudum activó a los guardianes de los túmulos y los acercó tímidamente al centro. Luego buscó recursos y obtuvo solo 1. Empezaba el turno 3 y Sienan activó a los nublados, los cuales saltaron a través de la estatua, y de paso le robaron el cuadrante a Feudum. Feudum por su lado activó a los caballeros con Genevieve y descansó. Luego buscó recursos obteniendo 3 más. Acto seguido volvió a usar la habilidad de por Silem para volver a activar a los otros caballeros a pie, moviéndolos hacia adelante para meterlos un poco en el bosque y de paso recuperar su cuadrante. Sienan decidió activar al druida en el turno 4 y avanzó hacia adelante. Luego consiguió lanzar con éxito el conjuro de exaltar a las tropas sobre el bosque más cercano. El hechizo salió con éxito, pero ganó un punto de mácula al igual que Armele intentando bloquearlo. Gracias al druida, Sienan capturaba también su cuadrante izquierdo. Feudum decidió activar a Armele para lanzar el hechizo de encantar armas. El hechizo salió, pero tanto ella como el druida recibieron otro punto de mácula. Acto seguido, la avanzó hacia el grupo de caballeros. Empezaba el último turno de la ronda 1 y Sienan activó a los guardianes y los adelantó hasta el centro. Lo último que hicieron fue buscar recursos obteniendo 2 más. Feudum activó una vez más a los caballeros con Genevieve y los metió en el bosque que había sido previamente encantado por el druida. Luego buscó recursos y obtuvo otros 2. Finalizada la ronda 1 llegaba el momento de puntuar los cuadrantes, y gracias a este último movimiento por parte de Feudum le cascaba a los elfos un complicado 3-0. Durante el nadie se queda atrás, Feudum adelantó a los guardianes de la maza. Daba comienzo a la ronda 2 y los elfos decidieron empezar. Sienan activó a los guardianes y cargó contra los caballeros que estaban dentro del bosque encantado. Los elfos se estresaron para atacar, mientras que Feudum decidió no estresarse para defender. Tras el encarnizado combate, los caballeros cayeron derrotados. Además, decidió empujarlos, por lo que Sienan recuperaba su cuadrante izquierdo. Ya por último decidió buscar recursos y obtuvo 2 más. Feudum en el turno 2 decidió activar a los guardianes de los túmulos y los introdujo en el pequeño bosque de su flanco izquierdo. Acto seguido buscó recursos y obtuvo 2 más. De esta manera bajaba en 1 los de los elfos. En el turno 2 Sienan estresó a sus guardianes para volver a activarlos y volver a cargar contra los caballeros y Genevieve. Los caballeros cayeron derrotados y Genevieve se quedaba a 2 heridas. Tras esto Feudum activó a los guardianes de la maza y los adelantó hasta estar a rango de Genevieve. Empezaba el turno 3 y Sienan activó a los protectores y los movió para alejarse del alcance de los guardianes de los túmulos y de paso usar la habilidad del capitán coordinar avance sobre el druida. De esta manera se movía hasta detrás del bosque encantado. Acto seguido los protectores buscaron recursos y obtuvieron 3, bajando en 2 los de Feudum. En su turno decidieron reactivar a los guardianes de los túmulos para moverlos y disparar sobre los guardianes. Solo causaron una herida, pero consiguieron algo más importante: empujarlos hacia su zona de despliegue, de manera que perdían el cuadrante. En el turno 4, Sienan activó una vez más a los guardianes y atacó a Genevieve, la cual sobrevivió gracias a la habilidad de los escoltas.
los cuales recibieron 2 heridas en su lugar. Con su segunda acción se movieron para recuperar el cuadrante que les acababan de robar. Feudon por su lado activó a Morgaine para sacarla de la unidad y lanzar el hechizo de Mirada de Selas sobre los guardianes, pero como vais a oír ahora, fue bloqueado con éxito. En el último turno de la ronda 2, Siena activó a Eileen, lo cual usó su habilidad de escucha para mover a los protectores cerca del bosque. Y Feudon por su lado unió a Genevieve a los guardianes de la maza y luego buscó recursos, pero solo obtuvo uno. Acababa así la ronda 2 y en el recuento de cuadrantes nos encontrábamos con un puntito para cada bando. Feudon seguía pues por delante, y durante el paso de Nadie se queda atrás de Feudon movió un poco a Armelle y a los caballeros hacia el centro. Durante el paso de Nadie se queda atrás, Feudon movió a los caballeros y a Armelle hacia el centro, y por su lado Sienan movió a los nublados hacia la zona de despliegue de Feudon y al druida lo situó detrás de la estatua. Daba comienzo así la ronda 3, con Sienan empezando de nuevo. Activaron a los guardianes, los cuales cargaron contra la guardia de los túmulos, causando una baja. Acto seguido decidieron empujarlos. Luego buscaron recursos, consiguiendo 3 éxitos, bajando pues a Feudon hasta 5. Feudon decidió activar a Morgaine para intentar volver a lanzar la Mirada de Selas sobre los guardianes, esta vez teniendo éxito, y luego movió a Morgaine para meterla en el bosque. De esta manera los guardianes ya no podrían conquistar cuadrantes. En el turno 2, Siena descansó con los guardianes y los hizo buscar recursos, consiguiendo otros 3. De esta manera Feudon bajaba a 2. Feudon activó a los caballeros a pie y los avanzó hacia el centro para hacerlos buscar recursos, obteniendo únicamente 1. En el turno 3, Sienan activó a los Curtailers y los avanzó hacia el flanco izquierdo de Feudon para robarle el control del cuadrante. Luego buscó recursos obteniendo 3 éxitos. De esta manera bajaba a Feudon a 0. Feudon activó a los escoltas de la maza, los cuales se movieron un poco y utilizaron la habilidad de Genevieve de Porcelain para que los caballeros cargasen contra los protectores del bosque. Tras el combate mataron a uno de ellos, y luego los empujaron contra la columna. Luego decidieron buscar recursos, pero lamentablemente solo obtuvieron 1. Faltaban solo 2 turnos para el final, y Sienan activó a los nublados, los cuales cargaron a los escoltas de la maza, consiguiendo derribar a uno de ellos y de paso capturando el cuadrante. Feudon por su lado activó a los caballeros a pie, los cuales descansaron y buscaron recursos, lamentablemente obteniendo solo 1. Así daba comienzo el último turno y Sienan activó a los Curtailers, los cuales simplemente descansaron y buscaron recursos, obteniendo 2, volviendo a dejar a Feudon a 0. Y Feudon volvió a hacer lo mismo, descansando con los caballeros y buscando recursos, consiguiendo 2. Acababa así el combate, el cual tras recalcular los cuadrantes, Feudon obtenía 3 puntos y Sienan 0. Pero por el lado de los recursos, Sienan conseguía un total de 4 puntos, mientras que Feudon 0, quedando un resultado final de Sienan 5, Feudon 7. Gente, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que hayáis disfrutado de este informe de batalla y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!